Muy buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de entrevistas de la Universidad de Cuenca. Vamos a hacer la segunda entrevista para analizar el impacto que terminó de verse en toda la práctica de la cultura física a nivel nacional. Estamos junto al licenciado George Álvarez, docente de cultura física en una de las reconocidas instituciones de la ciudad de Cuenca, que nos va a contar sus experiencias en este proceso. Entonces, George, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Cristian, un abrazo fuerte a toda la gente que nos está mirando en este momento y bueno, pues siempre predispuesto para una plática acerca de esta rama maravillosa que es la cultura física. Perfecto. Vamos con la primera pregunta, George. Como docente del área de cultura física, en tu opinión, ¿crees tú que los estudiantes lograron comprender correctamente la situación actual en la que estamos de emergencia sanitaria? Yo creo que el tema de la difusión a través de diferentes medios, radio, prensa, televisión, quizás estuvieron acorde a todo lo que estaba pasando con el tema del COVID-19 y al punto en el que llegamos tal vez a saturar de información y el mensaje no se llegó de la forma que se esperaba, pero hubieron todos los enlaces y creo que sí fue un buen punto alto de dar a conocer todo lo que estaba ocurriendo. Interesante. George, sobre las dificultades de los estudiantes de la unidad educativa en la que te desempeñas, ¿crees tú que se lograron cumplir los objetivos de las clases y consideras que se debería continuar en las mismas condiciones? Bueno, el tema de la evaluación educativa ha sufrido algunos cambios, ¿no? Hasta antes de la pandemia, la educación se evaluaba mediante destrezas, las capacidades, las habilidades que tenían los estudiantes. Al inicio de esta pandemia tuvo que transformarse todo eso de una forma muy rápida, regresar a lo que se hacía antes de la evaluación de destrezas, ¿no? Regresar a medir los niveles alcanzados mediante objetivos. Muy interesante. George, ¿cómo realizaste tus clases en este tiempo del COVID-19 y qué tipo de actividades te fueron más efectivas en las clases virtuales? Bueno, siempre creo que ha sido muy interesante el tema de que a la mayoría nos tocó muy nuevo, a pesar de que seamos jóvenes o ya se tenga mucho tiempo de experiencia en el ámbito educativo, el familiarizarnos nuevamente con el tema de la tecnología, ¿no? Y yo creo que es un avance de pronto significativo dentro de la educación porque se ha permitido utilizar las TICs y en este caso apalancarnos de videos, textos, utilizar diferentes plataformas como pizarras digitales para lograr un mejor aprendizaje, ¿no? Que ese aprendizaje sea mucho más significativo. Claro, y de cierta manera, si bien hay cambios y tienen ventajas y desventajas, hay ganancias nuevas como una educación atemporal, en la que el chico puede entrar y revisar y hacer una cristalización más profunda del aprendizaje a través de la observación e incluso se puede llegar a personas mucho más allá de las limitaciones que a veces genera la educación presencial, ¿no? Entonces hay ventajas y desventajas y podríamos comenzar a pensar de una manera más ambiciosa, un poco más grande también, ¿no? Claro, y además es importante recalcar, por ejemplo, si de pronto en algún aprendizaje hay alguna falencia, hay algún retraso en el aprendizaje, por ejemplo, de materias mucho más técnicas como la física, la química, la matemática, puedo grabar la clase, reviso, la vuelvo a revisar 1, 2, 3 veces, me sirve incluso hasta una forma de estudio mucho más valiosa que antes. Tú vas, aprendes presencialmente y el recurso te toca a ti, la investigación. En este caso, el recurso lo puedes guardar tú en tu teléfono, en tu tablet o en tu computadora. Claro, y ese es un beneficio y una ventaja tal vez un poco inesperada, ¿no? George,
¿Qué estrategias utilizaste para motivar a tus estudiantes en las clases? Bueno, es una de las preguntas que más me gustó, el tema, por ejemplo, de la motivación vivencial a través de la experiencia. No es la única, por ejemplo, en el caso de la pandemia del COVID-19, en todo el planeta han existido otras pandemias. Por hace 100 años existió uno, la gripe española, por ejemplo, ir aprendiendo de lo que ya ocurrió y motivándonos. Sí podemos, sí, nosotros cumplimos con todas las medidas de bioseguridad, podemos salir lo más pronto de esta pandemia, ¿no? A través de videos, a través de lecturas, a través de fotografías. Hay varios medios de motivación, quizás no los tradicionales o los convencionales de la típica dinámica o el típico cuento, sino más bien a través de algo más novedoso, el tema del video, que es muy esencial. Muy bien. Eh, ¿Crees tú que la motivación, así como la automotivación para realizar ejercicios en casa, estuvieron presentes durante las clases? En la mayoría de casos, sí, porque al inicio de esta pandemia y justamente con el inicio de este nuevo formato de aprendizaje, lo que causaba era que había, o la tecnología era considerada como un método de distracción, ¿sí? Un distractivo. Mientras estaban en la computadora, estaba conectado el WhatsApp, estaba conectado el Facebook y eso hacía que te puedas distraer, ¿no? Aparentemente estoy atendiendo una clase virtual, pero mis compañeros, mi profesor no se va a dar cuenta que yo estoy haciendo otra actividad. Entonces, que ganarle a eso tomó mucho tiempo, ¿no? Hasta concientizar un poco la forma de estos nuevos aprendizajes y la enseñanza. Al final, creo que ha sido positiva. Muy bien. ¿Cuán importante crees tú que fue realizar la actividad física durante el tiempo de toda esta cuarentena y el confinamiento, por lo que está atravesando nuestra ciudad, el país y el mundo? Sabes que es un tema que se ha ido de la mano, creo que con esta pandemia, ¿no? Estábamos de pronto acostumbrados, o los primeros días de esta crisis, de este aislamiento, a permanecer mucho tiempo sentados, mucho tiempo acostados o demasiado tiempo comiendo, ¿no? Y llegar a tener un colapso emocional de no puedo salir, tengo que salir, y de pronto la educación física, la cultura física, el deporte, sirvió para dejar liberar esa energía Canalizar todo eso. negativa. Exacto, ¿no? Y que todo eso se canalice a través de la actividad física, ¿no? Y yo creo que fue muy positivo porque a través de esta actividad se pudo unir un poco más la familia, ¿no? Y se veía a través de redes sociales familias haciendo deportes, desde los más pequeños hasta las personas de la tercera edad o los adultos mayores en casa. Muy bien, interesante respuesta. Eh, ¿Qué cambios estimas tú que se presentarán después de esta pandemia según tu criterio en cuanto al ámbito educativo? Bueno, se habla muchísimo acerca de que ya para el próximo año lectivo, que estamos a menos de 3 meses, ¿no? Sea progresivo, ¿no? Hay 3 métodos, 3 formas de las cuales cada uno decide cómo sea el ingreso. Hay que esperar el decreto oficial o cuáles son las diferentes medidas que se van a tomar para el siguiente año lectivo. Por ejemplo, la forma presencial a distancia y continuar con las clases virtuales. Yo creo que siendo conscientes y por todo lo que está pasando después de tener varios picos falsos del COVID, creo que lo más sensato sería regresar al aula para el periodo lectivo 2021-2022 y no 2020-2021. Más bien creo que el tema de que de irnos culturizando al tema de que los estudiantes en un receso, todos se agrupan, van a querer salir a jugar, por ejemplo, en el momento de lunch, todos van a estar uno sobre el otro esperando su turno, o sea, va a tomar tiempo. Y una institución, por lo general, en horas de ingreso, media mañana y horas de salida, hay mucha aglomeración y necesitamos mejorar el tema de cultura. Claro, yo creo que ahí iría de la mano, teniendo en cuenta que países con un sistema de salud y
mucho más recurso del Estado para enfrentarlo, como Estados Unidos, Alemania, Corea, han tenido serios problemas en reabrir las escuelas. Yo creo que nuestros países también deberían pensar más en una prevención primaria, es decir, evitar que se dé la enfermedad para no tener problemas luego de saturarse el sistema de salud, de poner en riesgo y no tener una capacidad de respuesta. Entonces me parece muy acertado lo que indicas de darnos el tiempo que a la final no va a ser tiempo perdido. Sí, al final están aprendiendo desde casa, se da el aprendizaje, ¿no? Y sobre todo porque una institución educativa se puede convertir en un foco de contagio donde que están en una institución promedio están sobre los 300 alumnos y hay niños de 5 o 6 años, inicial uno hasta tercero de bachillerato, chicos de 17 años, ¿no? Entonces, hay chicos de diferentes edades, docentes, personal administrativo, padres de familia, puede ser terrible, ¿no? Puede resultar peor la cura que la enfermedad, como dicen. Y para Sí, terminar, sí. mi estimado George, ¿piensas tú que la situación de la pandemia en la que vivimos nos ha dejado algo positivo o negativo? ¿Y cómo crees que han sabido llevar el cambio drástico que vivimos, tanto personal, docente, administrativo y alumnos, padres de familia y los chicos del centro educativo donde tú te desempeñas o que has visto en otras unidades? Vamos a acostumbrarnos de a poquito a esta nueva normalidad. Es difícil todo lo que está ocurriendo y a veces nos olvidamos todo, incluso hasta la mascarilla, y estas medidas de bioseguridad las deberíamos tener muy presente. Yo creo que, sin embargo, cada vez vamos siendo un poco más conscientes de lo que puede causar esta enfermedad, ¿no? Y creo que se deben seguir con las campañas institucionales. Se puede observar, ¿no? A través de varias instituciones públicas, diferentes instituciones educativas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, a través de redes sociales, promueven a la iniciativa de protección. Y eso creo que es algo positivo. Claro, y podemos ver que incluso se puede adoptar como un nuevo estilo de vida, como pasó en Japón, de utilizar la mascarilla como parte de nuestra vida diaria, incluso después de la pandemia, ¿no? Entendiendo de que la polución, que situaciones ambientales sí pueden estar afectando la salud respiratoria de los niños y de los adultos, y que protegerse y cuidarse nunca está de más. Es verdad, ¿no? Además de que, por ejemplo, en este caso siempre es necesario, ¿no? Que se sigan realizando varias campañas para permanecer en un constante recorderis de lo que tenemos que hacer, porque si esto se deja de hacer quizás en 2, 3 días, 4 días, donde que no escuchamos absolutamente nada, seguramente vamos a empezar a salir a la calle nuevamente sin mascarillas y todo esto puede terminar siendo peor. Tienes toda la razón y muy acertadas tus observaciones. Esto va a ayudar mucho en este proceso de entrevistas que están haciendo varios integrantes de la Universidad de Cuenca entre estudiantes y docentes para poder aportar y llevar información de primera mano a todo lo que es el Ministerio de Educación y a las autoridades pertinentes para ir evolucionando en este nuevo proceso y esta nueva normalidad que vivimos. Muchas gracias por tu tiempo, por tu aporte. Y bueno, estaremos en siguientes oportunidades aprendiendo de los profesionales de la cultura física como tú. Muchas gracias, George. Un abrazo, Cristian. Gracias a todos.